Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marina Villafañe y hoy creo que estamos moderando este evento. Les doy la bienvenida al 10º homenaje del encuentro conversatorio dentro del ciclo de homenaje 2020. Como bien algunos saben, desde el Club de la Libertad se vienen realizando homenajes todos los años. Tenemos referentes del pensamiento liberal desde todos los tiempos y manejamos sus ideas, teniendo en cuenta su natalicio. Para quienes son socios del club pueden pedirse certificado, para aquellos que no son socios lo pueden hacer mediante un requerimiento en las redes. En este caso, el evento que nos convoca es el natalicio de Domingo Faustino Sarmiento. Les voy a hacer una pequeña introducción al tema y después quiero compartir con ustedes un pequeño video. Domingo Faustino Sarmiento era un observador, un estudioso de amplitud maravillosa. Su memoria, su laboriosidad, su resistencia física y espiritual le permitían asimilar con profundidad y rapidez las cuestiones más difíciles y volverlas a través de una visión propia, renovadas y transformadas. Su labor entera es fruto del entusiasmo que nunca supo desde el fallecimiento. Era un hombre al que puede calificarse de excepcional y extraordinario en una época en la que no escasearon grandes figuras. Se destacó notablemente por su inteligencia poderosa y por su vasta preparación, por la originalidad y la valentía de sus juicios. Como escritor fue también notable por su forma, que no era incorrecta para esos tiempos y que cuando no reflejaba intencionalidad se mostraba un rebuscamiento excesivo, por su estilo original y por la profundidad de sus pensamientos, por la rudeza de la que exponía las más atrevidas ideas, y porque en todos sus escritos ponía en relieve su carácter dominante, tenaz, impetuoso y enérgico, y la exagerada conciencia que tenía de su propio valor. Ahora quiero compartir con ustedes un pequeño video a modo de introducción y después vamos a compartir con los tres expositores que tenemos en este momento. Escritor, educador, soldado, periodista, son algunas de las labores de uno de los presidentes más recordados en la historia argentina. A partir de su obra, la dicotomía civilización y barbarie hará eco en todo el país, que incluso hoy mismo sigue discutiéndose en su obra más famosa, El Facundo. Bienvenidos a De Arte, Biografías. En el día de hoy hablaremos sobre Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento nació en la ciudad de San Juan, un 15 de febrero de 1811. No provenía de una familia adinerada, su padre era arriero de mulas y peón ocasionalmente. Estudió en la Escuela de la Patria de San Juan. De muy chico incurrió en la labor militar, siendo ya para 1828, con tan solo 17 años, nombrado subteniente del Batallón de Infantería Provincial de San Juan. Unos años después, y tras un par de batallas en su haber, Sarmiento se muda hacia Chile, debido al triunfo de las fuerzas federales del quien luego sería objeto de su libro más reconocido, Facundo Quiroga. Sarmiento comenzó a estudiar por su cuenta tanto idiomas como otras materias más relacionadas a la historia y al derecho. Tuvo una sola hija, Ana Faustina, y se dedicó, durante su estadía en Chile, a la docencia en una escuela de la provincia de los Andes, entre otras labores. Años más tarde, debido a que se enfermó de tifoidea, se le permitió regresar a la Argentina. En 1838 fundaría la Sociedad Literaria, de la cual serían miembros muchos de los escritores conocidos como la Generación del 37, entre los cuales destaca el conocido autor del cuento El Matadero, Esteban Echeverría. Ya para 1839, de nuevo en su ciudad natal de San Juan, crea el diario El Sonda. Desde el mismo, se concentraría fuertemente en la crítica política, sobre todo al rosismo. Poco tiempo después, debido a esto último, se vería de nuevo exiliado en Chile, donde para 1842 crearía la Escuela Normal de Preceptores, siendo pionero en la formación docente en Latinoamérica. También, durante esta estadía en el país vecino, Sarmiento publicaría, en el diario El Progreso, el folletín que luego se editaría completo con el título Civilización y Barbarie, vida de Juan Facundo Quiroga, aspecto físico, costumbres y hábitos de la República Argentina. Este texto impactaría fuertemente, incluso hasta el día de hoy, en el análisis histórico, literario, social y político de la Argentina. El libro ya lo he resumido en este canal, pueden buscarlo si quieren, pero es un texto netamente político, muy crítico de la figura y la política de Juan Manuel de Rosas, del federalismo en sí y de todo lo que atrasaba a la República Argentina, según Sarmiento. Desde entonces, el dilema civilización o barbarie será una lucha constante del país.
Volviendo a Chile, el entonces presidente Montt Torres le daría la oportunidad de viajar a Europa y Estados Unidos para estudiar los sistemas educativos de aquellas regiones y aplicar el conocimiento adquirido de aquellos lugares en Latinoamérica. De más está decir que este es un momento clave en la vida de Sarmiento, quien quedaría totalmente fascinado con los ideales europeos de aquel entonces y la forma de vida de los mismos. Durante los años siguientes, en 1848, se casaría con Benita Martínez Pastoriza y adoptaría al hijo de ella, cariñosamente llamado Dominguito, quien fallecería a la edad de 21 años y que Sarmiento mismo escribiría la biografía de este. Para 1855, Sarmiento sería concejal de la ciudad de Buenos Aires, comenzando así su carrera política. Para 1857 sería senador y propulsaría el voto secreto, mejores medidas de seguridad, el cercado de estancias, la repartición de tierras y varias medidas relacionadas a la educación, campo el cual nunca dejó de interesarle. Casi una década después, Sarmiento lograría la presidencia, teniendo como vicepresidente también al conocido Adolfo Alsina. Durante su presidencia tuvo que enfrentarse a varios problemas tanto internos, como las enfermedades de cólera, la fiebre amarilla, conflictos militares, y también factores externos, como la Guerra del Paraguay. Retomando siempre las ideas europeas y norteamericanas producto de sus viajes, implementaría todo esto tanto para el espacio público como para la educación y demás políticas de Estado. Acabó su presidencia en 1874 y continuó por un tiempo más como senador, hasta 1875, y luego como director general de escuelas en la provincia de Buenos Aires. Para 1887, Sarmiento viajaría a Paraguay con algunos problemas de salud. Volvería al año siguiente, pero continuaría desmejorado. El 11 de septiembre de 1888, Sarmiento fallecería. Sus restos hoy descansan en el cementerio de la Recoleta. Hoy en día su figura sigue siendo fuertemente recordada en Argentina. Algunos celebran todo el actuar de Sarmiento, otros lo critican fuertemente. Eso es un debate que da para rato, pero que no lo trataremos en este video. Espero que les haya gustado. Les decía que para el homenaje del día de la fecha contamos con el honor de presentar a 3 diferentes expositores. Primero tenemos al señor Miguel Arancibia, quien es abogado, al señor Julio Nieto, que es licenciado en Administración, docente y periodista, y al señor Anthony Bernal, que es profesor y especialista. Bueno, entre las cosas, la verdad que el relato previo dio una semblanza muy breve de lo que fue la vida de Sarmiento. Yo quiero focalizar, estoy tratando de bajar ahí está. Yo quiero focalizar fundamentalmente en la figura de Sarmiento. Entre las cosas que nos dejaron, voy a tomar un punto por la brevedad del tiempo que me han impuesto. Y les quiero decir, Sarmiento medía 1,90 m. Todos tienen la imagen de Sarmiento como un Sarmiento pequeño, como un Sarmiento que lo que nos deja en las películas, un Sarmiento bajo. Sarmiento para esa época era como un globetrotter para nosotros. El promedio de altura de 1,60 m de toda la gente, y Sarmiento medía 1,90 m. Esa es la altura de él. Sarmiento en San Juan, él viene de bien como lo dijeron, de una familia que no era adinerada, hizo la escuela primaria con mucho esfuerzo y no pudo ingresar a la escuela secundaria. Entonces, la educación secundaria se la da un tío que es cura, que lo lleva a San Luis y lo hace estudiar. La dicotomía que tiene Sarmiento, o sea, el malestar que tiene Sarmiento con el gaucho, es fundamentalmente porque la familia, cuando una de las veces que invadió Facundo Quiroga a San Juan, en donde está, creo que hay algunas fotos de eso también, cuando llegan las montoneras, Sarmiento atendía una pulpería. Entonces él vio los abusos, la barbarie, la mala educación, el gaucho matrero. Él observa, podrías ir pasando, Alberto, gracias. Él observa ese gaucho maleducado, vago, que no trabajaba, y él no es que esté en contra del gaucho, sino está en contra de la barbarie, contra el vago, contra la persona que no trabaja. Entonces, contra el abusador que vive de los demás y vive simplemente del abuso. Eso es lo que lo marca Sarmiento de niño y es una directriz en donde él lo revela.
Lo revela y lo revela desde el estudio, desde el esfuerzo propio, porque él no pudo tener una formación académica ordenada, como si sus amigos y sus contemporáneos sanjuaninos tuvieron, ¿no? Y que tuvieron la posibilidad de entrar al Colegio Nacional o al colegio que había en esa época, ¿no? Después, Sarmiento en el segundo exilio hay dos historias. Una historia que cuando él funda el diario El Sonda, estaba Nazario Benavides. Nazario Benavides, que era un caudillo blando, podríamos decirlo, porque era una persona muy educada, una persona muy amable. Y Sarmiento le gustaba lo que eran las tertulias, los talleres literarios, y tenía mucha amistad con las señoras que iban a los talleres literarios. Entonces, en la medida que Sarmiento escribía en el diario El Sonda y escribía contra Juan Manuel de Rosas, escribía los abusos de Nazario Benavides, resulta que Nazario Benavides lo llamaba, lo citaba y le decía, mire, la verdad que usted me molesta, usted escribe cosas que no debe. Bueno, hasta que un día Nazario Benavides se cansó, llegó la orden de Juan Manuel de Rosas de pasarlo a deshuello, ahí no había mucho diálogo en esa época. Entonces le avisan a Sarmiento, mirá que salió la orden de matarte. Entonces Sarmiento se esconde en la casa de Nazario Benavides. Se van a buscarlo, a campearlo, a buscarlo por todos lados. Y hay una historia en donde lo encarcelan a Sarmiento, pero a Sarmiento lo pillan no en el campo, porque lo hubieran matado, lo pillan en la casa del gobernador. ¿Y quién lo esconde en la casa de Nazario Benavides? La esposa de Nazario Benavides. Resulta que dice que llega Nazario Benavides a la casa después de haber estado persiguiendo y buscándolo por todas San Juan. Ahora es pequeño, no me quiero imaginar lo que habrá sido en 1839, debe haber sido realmente una aldea muy pequeña. Entonces llega la noche a la casa cansado de buscarlo en Sarmiento y no encontrarlo, y resulta que la esposa le abre la puerta y él estaba sentado esperándolo. Ahí es cuando a Sarmiento Nazario Benavides le da 24 horas para que deje la provincia, después iba a mandar a las montoneras a perseguirlo. Entonces ahí es cuando él se va y escribe Las ideas no se matan. Las ideas no se matan ha tenido, si bien hay mucho que discuten, la originalidad que esta no ha sido una idea original de Sarmiento, para el caso no importa. La oportunidad era, porque Sarmiento lo que detestaba era el caudillo, era el jefe, el que se apropiaba del Estado y mandaba a gusto y paladar y si bien no había una forma de gobierno, pero había en esa época ebullición por sacarnos la monarquía de encima, había que buscar la forma de gobierno, y él veía que Juan Manuel de Rosas, esa idea de las provincias, pero en el fondo eran dictaduras, eran pequeñas dictaduras manejadas por el gran dictador, ¿no? En donde tenía la suma del poder público. Entonces escribe Las ideas no se matan, escapa nuevamente a Chile. Y ahí, si seguís pasando, por favor, Alberto, Las ideas no se matan, llevó a que en el 2011, cuando el gobernador Gioja quiso la elección a gobernador por tercera vez, la reelección, violentando la Constitución, yo acudir a esa frase. Y la primera nota fue una nota de Alberdi, una carta que le pedí a Alberdi que escribiera, hice la simulación, que nos hubiera aconsejado a los sanjuaninos quisiéramos ante un gobernador que quiera hacer lo mismo. Y resulta que cuando yo repartí la carta, que se repartió el 5 de febrero del 2011, la gente que la repartía, 2 chicas universitarias, fueron abordadas por 10 inspectores municipales, en donde le secuestraron 10 folletos, que era lo que le quedaba de estar toda la mañana repartiendo. Y estábamos a 4 días de la
a 4 días del aniversario del nacimiento de Sarmiento. Entonces se me ocurrió escribirle a Gioja y emularlo con Nazario Benavides, porque las cartas fueron secuestradas en la peatonal Domingo Faustino Sarmiento, en la provincia donde Sarmiento murió, y a Sarmiento yo le digo al gobernador, aquí está la solicitada, en donde le digo que todos los caudillos tienen la marca indeleble de la pluma de Sarmiento, en donde tienen que respetar la libertad de expresión. Tal vez no pensemos lo mismo, pero Sarmiento no puede recurrir cuando va por la minería, por la megaminería, apoyándola, y no recurrir cuando no estamos de acuerdo con las cosas que él hace. ¿Podés seguir, por favor, Alberto? Bueno, esta es la casa natal de Sarmiento. No es la casa original, porque fue reconstruida, se cayó en el terremoto. San Juan tuvo 3 terremotos, se cayó en 2 oportunidades la casa y la reconstruyeron de acuerdo a los planos originales. Es una casa que es imponente en este momento, pero yo me imagino que debe haber sido mucho más humilde, ¿no? Por favor, seguí, Alberto. Acá en San Juan lo tenemos a Sarmiento con su tamaño, todo eso en un banco, con un libro, para que los que visitan la provincia pueden sentarse al lado y sacarse fotos. Es un retoño de la higuera, lo que están viendo en el patio, y después viene el patio de homenaje donde la gente puede visitarlo. Alberto, sigamos. Bueno, estos son los viajes. Acá lo tenemos a Manuel Montt, porque Sarmiento lo que era una persona instruida, una persona que si bien era muy inteligente, tenía voluntad para salir adelante y estudiar. Y gracias a Manuel Montt, a Sarmiento lo envían a estudiar los sistemas educativos de distintas partes del mundo. Entonces él recorrió España, África, Marsella, Italia, París, Suiza, Alemania, Londres, y deambuló por esos países hasta que un amigo le dice, mira, yo quiero volver, te necesito volver, y bueno, pero tengo que ir a Estados Unidos primero. Así que se tomaron un barco a Estados Unidos, en esa época no había aviones, se le había acabado la plata a Sarmiento, así que tenía que ir con el amigo, y de ahí fueron a Estados Unidos. En Estados Unidos se encontró con la crema de la intelectualidad de ese momento. Cuando llega a Estados Unidos, ¿puede pasar la foto si sos tan amable? Cuando llega a Estados Unidos, él conoce a Mr. Mann y Mrs. Mann, y conoce los padres del sistema educativo americano. Yo creo que la gran virtud de Sarmiento es haber detectado, luego haber recorrido otros países, que el motor del mundo no iba a ser Europa. El motor del mundo iba a ser Estados Unidos, y lo olfateó 100 años antes. Lo olfateó él, porque Estados Unidos empezó a crecer el sistema americano, que en este momento está hackeado por los chinos, pero ese es otro tema que no tiene nada que ver con esta conferencia. El sistema americano fue el motorcito y lo que él vio que era lo que mejor se adaptaba a nuestra tierra. Y de ahí en más, él cuando vuelve y cuando es presidente de la Argentina, en ese viaje hay otras fotos también con San Martín, si la recorres lo vas a encontrar. Esa es cuando lo encarcelan, ahí está con Urquiza, ahí está la batalla de Cepeda. Y tiene que haber otra foto con San Martín. Sarmiento escribió sobre Abraham Lincoln, sobre las formas que tenía Estados Unidos, y cuando él en Argentina llega a ser presidente, él trae mucho de Estados Unidos, trae mucho por admiración a cosas que ellos habían logrado, y aparte se hizo amigo de gente muy inteligente. Cuando él crea el Observatorio Astronómico en Córdoba, y lo trae a aquel que estaba haciendo las observaciones astronómicas en Estados Unidos, y vienen por Sarmiento, no vienen porque lo invitan. Entonces, él recibe un país semejante como lo recibió Fernández. Tuvo una pandemia, recibe un país destruido, y deja una nación.
deja un país armado, deja un país en donde todos los problemas no se queja, los va resolviendo a medida que van apareciendo. Y tenían los conflictos de ese momento. Sarmiento tiene sus claros y sus oscuros. Sarmiento no hay que leerlo como un hombre de esta época, hay que leerlo como un hombre de 1850. En San Juan, de los 4 años que le tocaba gobernador, estuvo 2 y se terminó yendo con mucha tristeza. Es más, se termina yendo, y cuando Gómez Centurión quiso traer los restos de Sarmiento, la familia de Sarmiento se opuso, la familia que todavía vive, porque Sarmiento no quiso volver a San Juan de lo enojado que se fue cuando se fue gobernador. Pero dejó cosas muy valiosas, dejó enseñanzas. Sarmiento creó la primera escuela de minas. Ustedes, si se preguntan por qué San Juan es minero y Mendoza no es minero, y por una sencilla razón, porque no entienden la minería. Y cuando dicen por qué el país no es minero, que la contaminación y San Juan es minero, y la primera escuela la fundó Sarmiento cuando fue gobernador. La primera escuela de mina. Acá nadie le va a tener miedo a un pan de cianuro, aquí nadie le va a tener miedo a explorar la cordillera, porque la entienden. Y la gente le tiene miedo a lo que no entiende. Esas son las cosas que dejó Sarmiento. Y Sarmiento dejó la escuela naval, dejó el colegio militar, dejó la estructura de un país armado, y que luego fue creciendo con algunos presidentes que hemos tenido, ¿no? Creo que se me ha cumplido el tiempo. No sé qué más necesitan. Bueno, ahí Dominguito, ahí pasaste la foto de Dominguito. Dominguito, siempre el comentario que nosotros tenemos es que era hijo natural de Sarmiento, y la esposa chilena que él tenía, él les daba clase cerca en la escuela y tenía el encanto. Sarmiento dicen que era muy agradable, muy agradable. El encanto de la cultura que él tenía, y que ese era hijo natural de él, porque él era hijo cuando el hijo nació debajo del anterior matrimonio de su esposa. Después tuvo grandes amores. Sarmiento escribía todo. Sarmiento, con la hija de Vélez Sarsfield, está el templete ahí en el Delta, donde está la casa de Sarmiento también, la cual conozco, en donde se iba a remo. En este momento se llama el Riacho Sarmiento ahí, y está cerca en lancha, pero en esa época remo no debe haber sido tan cómodo ni tan fácil, pero sí un lugar muy agradable. Sarmiento hay que verlo desde la perspectiva en las cosas buenas. Aparte de eso, él era un enamoradizo, un enamorado de la vida, un enamorado de las mujeres, un enamorado de la educación, un enamorado de la cultura, y detestaba todo lo que sea gestos de barbarie. Sarmiento no lo vamos a ver. Cuando me ponen la dicotomía entre el gaucho y Sarmiento, no, el Sarmiento no es que detestaba el gaucho, detestaba los vicios del gaucho, la vagancia, la borrachera, el andar matando vacas para comer simplemente y no ponerse a trabajar. O sea, Sarmiento quería un país que trabaje, y creo que nosotros hacemos este tipo de homenajes porque Sarmiento cada día está más vigente, y nosotros, como bien dijeron anteriormente, mantenemos la dicotomía entre corbata y la alpargata, o la barbarie, la educación o la barbarie, la civilización y barbarie. Eso es todo, muchas gracias. Un agradecimiento al Club de la Libertad, que lo sigo hace muchísimo tiempo, y yo lo que vengo a hacer un poco es un parangón con la historia. Mi idea era asimilar un poco las enseñanzas que nos dejó, como bien mencionaba Miguel Arancibia, ese país que le toca a Domingo Faustino Sarmiento, y cuántas cosas hoy podríamos aprender de esa presidencia. Primero, como bien decía mi antecesor, el país que le toca es un país destruido, es un país que prácticamente viene de esa batalla de Caseros, que dejó un desafío muy grande para la generación del 37, que es el desafío de la construcción de una nación. Uno cree que la nación se inicia en 1810, continúa en 1816 con la Declaración de Independencia, pero es un proceso. La nación tal como la conocemos inicia en ese periodo exactamente post-Caseros, 1853, y le va a dejar una bandeja prácticamente a lo que va a ser la generación del 80. Y la figura de Domingo Faustino Sarmiento para mí es fundamental.
porque es el hombre que se pone enfrente de los grandes desafíos que tiene y necesitaba el país. Primero, para mí, lo principal es ese censo de 1869, que le va a dar una imagen, le va a poner de alguna manera una fotografía del país que había heredado de ese casi medio siglo de conflictos civiles. Y 1869, cuando muestra que de 1.800.000 habitantes que tenía este país, el 80% era analfabeto, era el gran desafío que tenía esa generación, que, si ustedes se fijan, es una generación que a Domingo Faustino Sarmiento le toca prácticamente muy sorpresiva la presidencia. Ni se imaginaba. El candidato de Mitre, que era el hombre que salía, era Elizalde, que era su diplomático, su canciller, y él se entera prácticamente en un viaje de vuelta a de Estados Unidos a nuestro país, que va a ser presidente. Muchas de las cosas que tenemos que aprender de este hombre, yo creo que siempre hay que tener en cuenta que el Mingo, como lo llamo cariñosamente, es un hombre del siglo XIX que tenía mentalidad del siglo XX y del siglo XXI. En materia educativa, con ese 80% de analfabetos que tiene, lo va a dejar casi en el 20%. Lamentablemente no pudo llevar adelante esa ley 1420 que después la hace la generación del 80, por oposición que tenía de sus mismos pares de la generación del 37, como Mitre. Va a tener conflicto con la prensa, él era un periodista militante. Hoy que se habla del periodismo militante, él era el ejemplo de un periodismo militante, porque era lo único que podía hacer un hombre de esa época. La intelectualidad se basaba en la pluma, y la pluma era el medio de comunicación, de difusión, un país donde solamente el 10% sabía leer y escribir. Ese primer censo y ese plan de educación que lleva adelante, yo creo que es el puntapié inicial, porque no solamente se pone y llama a una gran preocupación nacional, sino que lleva adelante la mayor cantidad de escuelas construidas en 6 años, en promedio, prácticamente con un pico máximo en toda la historia de nuestro país. Se crearon casi 1.100 escuelas, 800 públicas y un poco más de 300 privadas. Pensemos que existían 32 escuelas hasta ese entonces, eran manejadas por la Iglesia Católica, y se abre un programa de alfabetización que es prácticamente un éxito. Se crean bibliotecas populares. Hoy, cuando se habla del feminismo, hay que tener en cuenta que quienes van a llevar adelante esa campaña de educación, esa enseñanza de educación, van a ser mujeres. Es el primer país en América, y pocos en el mundo, había algunos pocos países en Europa, que van a salariar a las mujeres. Sarmiento era un feminista. Quien va a gestionar esa presidencia, y lo dice muy bien Araceli Bellot en su libro, es la hija de Aurelio Vélez Sáenz, su amante, su pareja, que tenía apenas 20 años. Entonces, era un feminista, creía en las mujeres, era un hombre que hoy podría ser un progresista también. Pensó en los animales, con la sociedad protectora, que lo va a llevar adelante quien va a ser su sucesor, Nicolás Avellaneda, que dicho sea de paso era su ministro de Educación, en ese momento llamado Ministerio de Instrucción Pública. Y otro gran desafío que tiene, que es algo que mencionaba el profesor Arancibia, es el tema de la pandemia. En ese momento no existía el concepto de pandemia, pero sí el de endemia, que fue lo que se dio en la ciudad de Buenos Aires, y el de epidemia. Primero con el cólera y después con la fiebre amarilla. Son 5 años donde tiene un gran desafío. Y ese gran desafío, imagínense que Sarmiento está en contra de la cuarentena. En ese momento ya existía la cuarentena, de la Edad Media la cuarentena. La cuarentena que le toca enfrentar le pone como enemigo a 2 medios, La Nación y la prensa. La prensa, que se había creado en 1869 para cubrir el censo, y La Nación, que Mitre la crea en 1870, le van a hacer la contra a tal punto que sospechan de su legitimidad como presidente, y hace Domingo Faustino algo que quizá ofendió a la época, que es censurar a los medios, porque era una oposición prácticamente tremenda, no tenía defensa. Esa cuarentena la logra con algo que hoy tenemos un gran problema en el mundo, que es la primera inmunidad de rebaño en la historia de la humanidad. O sea, se inaugura con esa fiebre amarilla en principio una política de saneamiento de lo que son las obras cloacales, se inauguran hospitales que no existían en ese momento
había solamente 4 asistentes, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Imagínense que de ese 1.800.000, 180.000 estaban asentados en Buenos Aires, el 15% de la población había fallecido. Eso era una epidemia, una pandemia de gravedad. Estamos hablando de más del 8% de la población. Y hoy en Buenos Aires, por ejemplo, si contabilizamos unos 3 millones, prácticamente tenés unos 8.000 fallecidos, representan el 0,1 a nivel país exactamente lo mismo. O sea, le tocó lidiar con un país prácticamente en pandemia, un país destruido educacionalmente, un país que en ciencia estaba destruido y empieza a crear los primeros institutos de ciencia como el observatorio aquí en nuestra provincia, el observatorio astronómico, y trae al principal científico del mundo, que es Benjamin Gold, que si usted visita la NASA, cualquier universidad, facultad de ciencia y astronomía de Estados Unidos, la mayoría lleva su nombre, y poca gente conoce que los grandes estudios de Benjamin Gold los hizo aquí, en nuestro país. Están disponibles las obras en la web, así como también la idea de lo que hoy vendría a ser la comunicación. Lo más parecido a lo que hoy llamamos Wi-Fi o fibra óptica era el telégrafo. Fuimos el país que más kilómetros de telégrafo hizo en 6 años en el mundo. 6.000 kilómetros de telégrafo, prácticamente todo el país conectado, y los países vecinos. Llegó el telégrafo hasta Europa, el transatlántico, una obra monumental en solo 6 años de gestión. Después, para mencionar un poco a conclusión, este hombre, como la mayoría de los hombres de aquella época, hablo de los hombres del 37, tenían algo que hoy le falta a nuestra dirigencia, que es que prefiguraron, pensaron, soñaron y llevaron a cabo un país que no vieron. Esa gran nación que fue la Argentina, de que va a iniciar ese proceso de apogeo durante más de medio siglo, que inicia en 1880, prácticamente a estos hombres no los encontró, porque mueren antes de 1900, Domingo Faustino muere en 1888, se enfrentó a muchos de sus colegas, sus compañeros, el caso de Mitre, de Alberti, de Pellegrini, y sin embargo dejó y sintió la patria, para aquellos que lo llaman antipatria, o que no sentía la nación. Alguien que tenía la posibilidad de hacer su vida en Chile, la hizo en nuestro país, volvió, como volvieron todos, como volvió Juan Bautista Alberdi, como volvió Mitre, como volvieron muchos de esos intelectuales porque amaban a su país. Yo creo que es un ejemplo, y también de cómo murió. Si algún día tienen la posibilidad, hoy no existe más la Casa de Asunción donde murió, era una choza, no existían jubilaciones de privilegio, no existía ningún tipo de prebenda estatal para estos gigantes. Por eso creo que es un ejemplo para la posteridad, para la innovación, para el desafío de un país prácticamente destruido, despoblado, y un hombre que sentía la patria, que sentía la nación, y creó una nación, un país que después fue ejemplo del mundo. Yo siempre digo que las bases de la generación del 80 la ponen estos 3 hombres, que es Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Así que eso es un poco la idea general para que imitemos, para que pensemos, reflexionemos la grandeza de este hombre y cuánto tenemos que aprender de aquí para la posteridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señor. Impresionante los aspectos nuevos que uno aprende con el estudio que les han dado estos expositores. En este caso, el siguiente expositor es el señor Enzo Meneghini Bernal, quien es profesor especialista. Lo tenemos. Acá estoy, sí. Muchas gracias. ¿Se escucha? Perfecto. ¿Se escucha bien? Genial. Bueno, antes que nada, muchas gracias al Club de la Libertad por darme este espacio para homenajear al gran Sarmiento, y unas felicitaciones también para mis compañeros de panel. Excelentes exposiciones. Bueno, yo me voy a centrar un poco más en lo que fue la presidencia propiamente dicha de Sarmiento, cómo llega al poder y qué hace después de dejar la presidencia, ¿sí? Como vimos en el video y como también lo mencionó el primer expositor, Sarmiento nació en una familia humilde, en San Juan, ¿sí? Su educación estuvo a cargo de sus 2 tíos, ¿sí? Que eran curas, y a los 15 años Sarmiento ya
comenzó a desenvolverse como maestro, ¿sí? Enseñaba a gente de su barrio. Lo que lo lleva a iniciarse en la política, ¿sí? Como recién mencionó acá Julio Nieto, él era un periodista militante, ¿sí? En ese entonces los grandes partidos políticos, por decirlo de alguna manera, eran los unitarios y los federales, ¿sí? Sarmiento tomó partido por los unitarios, cosa que lo llevó a enfrentarse al gobernador de San Juan de ese entonces, que era Gorostiaga, y Sarmiento tiene que realizar su primer exilio en Chile, ¿sí? En este exilio, Sarmiento realiza diferentes trabajos, digamos, no abocados propiamente dicho a la educación, pero sí fue minero, kiosquero, empleado y demás. Vuelve recién a nuestro país para participar ya más de un grupo político fuerte y de un grupo intelectual fuerte que fue la generación del 37, ¿sí? Vuelve ahí y se junta con los intelectuales de la época, que la mayoría eran gente de Buenos Aires, gente que tenía alto poder adquisitivo, y de donde salieron también Juan Bautista Alberdi, Sarmiento, Echeverría, Gutiérrez, etc. La generación del 37 básicamente lo que hacía era, a pesar de publicar, digamos, las faltas que cometía el gobierno de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? La dictadura, como ellos lo llamaban, de Juan Manuel de Rosas, publicaban y esto después fue censurado, ¿sí? Por lo que muchos de los personajes de la generación del 37 tuvieron que exiliarse, ¿sí? Tal es el caso de Sarmiento. Sarmiento se exilia en Chile, ¿sí? Donde ahí sí empieza a tomar actividad política, ¿sí? En el gobierno de Chile y empieza a interesarse más en la escritura, ¿sí? Es ahí donde va a escribir en un diario de Chile llamado El Progreso los folletines, boletines de su obra más famosa, quizá para algunos, Civilización y Barbarie, biografía de Facundo Quiroga, ¿sí? O comúnmente conocida como El Facundo. Como mencionaron acá los anteriores expositores, el libro Civilización y Barbarie hace referencia a la historia que se encontraba en ese entonces en nuestro país y creo que sirve todavía para hacer mención a la Argentina, la civilización y la barbarie, las dos caras de la moneda de ese entonces, y donde explica cuáles eran la idea que Sarmiento tiene de civilización, ¿sí? Y cómo podría lograrlo, y cuáles son las costumbres y demás cosas que llevan a la barbarie, ¿sí? Que esa es la vida del gaucho. Sarmiento empezó a tomar mucha importancia dentro del gobierno de Chile y como que digamos que empezó a molestar, por decirlo así de alguna manera. Para algunos historiadores es como que empezó a molestar, para otros como que Sarmiento empezó a ser una figura importante, entonces empezaron a darle más importancia, ¿sí? Él creó en Chile la primera escuela normal de Sudamérica, así de maestros, y es por eso que el presidente Montt de Chile decide enviarlo a un viaje de estudio por África, Europa y Norteamérica, ¿sí? Como lo había explicado hoy uno de los expositores. En este viaje básicamente se centra en dos modelos educativos que le llaman la atención o que para él le parecían que podían implementarse en nuestro país. Uno era el modelo estadounidense y norteamericano, ¿sí? Y el otro el modelo de Prusia. Lo que pasa en ese modelo de Prusia era que la educación estaba basada o estaba sostenida por el Estado, ¿sí? Y en cambio en el modelo norteamericano era la sociedad la encargada de la educación y el Estado era el último garante, era el encargado de supervisar que se den las cosas en la educación. Y como muchos personajes de la época, Sarmiento ve en Estados Unidos el modelo de civilización y el modelo de país que quiere implementar en nuestro país, ¿sí? Y quiere implementarlo a toda costa, digamos, dejando de lado el modelo europeo, que es el modelo que muchos toman como referencia. Sarmiento vuelve, después del viaje vuelve, digamos, a Chile, y vuelve recién a Argentina en 1851, cuando se entera que Urquiza le va a presentar batalla a Juan Manuel de Rosas, ¿sí?
decide unirse al ejército de Urquiza, pero más que nada para redactar boletines y explicar qué iba pasando durante el conflicto, ¿sí? Y es ahí también donde empieza su pelea política o su pelea, digamos, con Alberdi, ¿sí? Porque Sarmiento le retruca a Alberdi de que él se quedó y no fue a pelear por su país, ¿sí? No fue a pelear en el conflicto. Después de esto, Sarmiento empieza a aparecer en la vida política ya argentina, ¿sí? Empieza a ser legislador en Buenos Aires y después, durante el gobierno de Mitre, accede a ser gobernador de San Juan, ¿sí? Cargo que va a cumplir solamente 1 año y medio, 2 aproximadamente, y es enviado como embajador o diplomático a Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos establece todo tipo de relaciones con los personajes más importantes o las personas más importantes allegadas a la educación, ¿sí? Es ahí donde él consigue, más adelante durante su presidencia, traer las maestras norteamericanas, ¿sí? Y también en la Universidad de Michigan recibe un premio que es de doctor honoris causa, ¿sí? Un reconocimiento para Sarmiento. Él se entera que va a ser candidato a presidente estando en Estados Unidos, ¿sí? En ese entonces, como había mencionado Julio, el presidente era Bartolomé Mitre, y el candidato, generalmente el candidato que imponía el presidente era el que salía electo, ¿sí? El candidato de Mitre era Elizalde, ¿sí? Y por el otro lado, por la línea opositora, estaba Alsina, ¿sí? Adolfo Alsina. Y acá tengo que explicarle, digamos, cuál es la relación de Alsina con Sarmiento, porque Alsina es el que propone a Sarmiento para presidente, ¿sí? Cuando Sarmiento comienza a escribir los boletines sobre Facundo, Valentín Alsina, el hermano de Adolfo, decide escribirlo, ¿sí? Era un fan, por decirlo así de alguna manera, de Sarmiento, y decide escribirlo y contactarlo con Sarmiento. Y de allí establecen una buena relación, ¿sí? Una amistad, por decirlo así de alguna manera. Tanto así que en 1800, cuando Sarmiento tenía que comenzar la presidencia, cuando se iba a elegir el presidente, los hermanos Alsina, Adolfo propone que Sarmiento vaya de presidente y Adolfo vicepresidente, ¿sí? Sarmiento para este entonces no formaba parte de ningún partido político, no hizo ninguna campaña política, sino que él estaba como embajador en Estados Unidos. Se entera, como dijo él, que salió electo presidente cuando llega recién a la Argentina, ¿sí? Porque estaba volviendo en barco. E inmediatamente asume el poder, ¿sí? Se encuentra con un país o con un gobierno en mal estado, ¿sí? Mitre no fue un presidente con poder, como decía Sarmiento, ¿sí? Sarmiento decía que el presidente debía tener poder o debía dar una figura de poder para que la gente lo respetara, ¿sí? En cambio, Mitre en su gobierno no tenía mucho poder para afrontar la situación del país. Lo que hace Sarmiento inmediatamente es mandar a construir y remodelar la casa de gobierno, comprarse una carroza, dirigirse a dirigirse en la carroza, digamos, ¿sí? Y comenzar, sí, su plan maestro, al que toda su vida le dedicó, que es la educación, ¿sí? Ahí mencionó la guerra del Paraguay, exactamente. Bartolomé Mitre durante el gobierno de Bartolomé Mitre se inició la guerra del Paraguay, que continúa en la guerra en la presidencia de Sarmiento, ¿sí? También por eso puede ser que Mitre estaba un poco alejado del cargo de presidencia porque tuvo que ir a combatir en la guerra del Paraguay. Pero ese es otro tema, digamos. En la presidencia de Sarmiento se termina la guerra del Paraguay, ¿sí? Sarmiento decide terminarlo, sí, porque llevaba mucha plata, digamos, la guerra, llevaba mucha inversión en la guerra, ¿sí? Y no veíamos muchos resultados. Como decía antes, el principal motivo de su presidencia fue la educación. Decidió realizar el primer censo nacional, ¿sí? Y como estábamos en una república federal,
las escuelas en ese entonces seguían estando a cargo de las provincias. Entonces Sarmiento no tenía, por decirlo así de una manera, el poder para comenzar a construir inmediatamente las provincias. Entonces, ¿qué hace Sarmiento? Muy inteligente, decide pedirle a los gobernadores un censo sobre la cantidad de estudiantes y el estado de los edificios escolares que había en ese entonces en las provincias. Cuando recibe esto, se da cuenta que solamente 1/3 de la población y casi ni 1/3 era escolarizada, ¿sí? La demás no sabía ni leer ni escribir. Entonces, inicia, digamos, en conjunto con los gobernadores, la creación de las escuelas, ¿sí? Estas escuelas de enseñanza primaria no eran cualquier escuela, no eran las escuelas como las que conocemos nosotras, ¿sí? Sarmiento, un hombre muy culto, decía que para que una familia o un padre y una madre mande a un chico a la escuela y deje de lado todo lo que él llamaba barbarie, la escuela debía ser un lugar para admirar, ¿sí? Un lugar admirable. Y además la escuela tenía que tener una separación, ¿sí? Tenía que estar separada por muros, también tejidos, ¿sí? Que diferencien. Esto es escuela, esto es un lugar de aprender y esto es sociedad, ¿sí? Una vez que los padres admiraban la grandeza y los templos o los palacios de la educación, como lo decía él, iban a querer mandar a sus hijos a la escuela. Tanto así que se realizaron más de 800 escuelas públicas y se triplicó la cantidad de alumnos en las escuelas durante su gestión. Hay aproximadamente una proporción que dicen que se hicieron 2 escuelas, cada 2 días se hacía una escuela durante la presidencia de Sarmiento. También se hicieron, como mencionaron ahí los demás expositores, la escuela naval y las 2 escuelas normales, la de Paraná y Tucumán, ¿sí? La de formadores de maestros, ¿sí? Y es ahí donde se incrementa el número de educadores en nuestro país. Durante su gobierno también se desata lo que es la epidemia de ese entonces, la fiebre amarilla, ¿sí? Causando, imagínense, también un gran atraso en las construcciones de la infraestructura de los diferentes edificios públicos que se estaban construyendo. Así que esa fue una traba durante su presidencia. Pero sin importar esto, Sarmiento también construyó la Facultad de Ciencias en Córdoba, también hizo importantes avances en ferrocarriles, ¿sí? Tanto así que también triplicó el número de kilómetros de ferrocarriles que había, conectando a casi todo el país, y también el telégrafo, como mencionó Julio. ¿Qué pasa? En 1874 se tenía que elegir al sucesor de Sarmiento, ¿sí? Otra vez Mitre aparece en escena, ¿sí? Queriendo buscar ser presidente nuevamente. Sarmiento, en primera parte, en una primera instancia, había optado por ceder el cargo, por decirlo así de una manera, como que elegir a su candidato a Alsina, ¿sí? Pero silenciosamente su ministro de Justicia e Instrucción Pública, Nicolás Avellaneda, había empezado a hacer conexiones con varias provincias y varias personalidades importantes de las provincias, y también tenía el apoyo de un joven militar llamado Julio Argentino Roca, ¿sí? Tanto así que Sarmiento decide darle su apoyo a Nicolás Avellaneda y es electo en las elecciones de 1874. Durante estas elecciones, Sarmiento sigue apareciendo en la vida, durante la presidencia de Avellaneda, Sarmiento sigue apareciendo en la vida política, ¿sí? Como senador, y también era una especie de asesor de Avellaneda. Como mencionaron hoy, Sarmiento era una persona muy, muy polémica, ¿sí? Cuestionaba todo, tanto así que él sabía, digamos, que las cosas o el modelo de país que él quería era el que debía hacerse, ¿sí? Por eso también que lo llevó a enfrentarse a Avellaneda en 1880, cuando Sarmiento intenta volver a ser presidente, pero Avellaneda y toda la sociedad argentina decide elegir a Julio Argentino Roca, presidente, debido al gran éxito de la campaña del desierto. Sin más, sin otra que tener que adaptarse a la situación,
Sarmiento siguió colaborando con Julio Argentino Roca como superintendente general de escuelas, ¿sí? Y es ahí donde realiza la gran e importantísima obra llamada, ley llamada Ley 1420 o Ley de Educación Común, Obligatoria y Gratuita, ¿sí? Para los niños de 8 a 14 años, y esa educación debía ser laica, ¿sí? Pero no es que laica en el sentido de que Sarmiento estaba en contra de la religión o antirreligiosa, ¿sí? Sino que laica para separar la iglesia de la escuela, ¿sí? Para que sean dos instituciones distintas. Incluso Sarmiento permitía la opción de que se enseñe religión, pero fuera del horario escolar, ¿sí? Y bueno, más que nada eso fue todo. Sarmiento fue una persona, como yo siempre digo, polémica, culta y visionaria a la hora de elegir los adjetivos para homenajearlo. Culta porque fue una de las mentes más importantes que tuvo América, ¿sí? No hay país latinoamericano que no haya estudiado en cuanto a educación a Sarmiento. Polémica porque causó polémica por todo lo que dijo desde muy joven, desde lo que hizo hasta lo que no hizo, y en todas sus publicaciones. Y visionaria, ¿por qué? Porque sentó las bases para el futuro de un país y para la modernización y para lograr la tan anhelada civilización que él buscaba, ¿sí? Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enzo. Excelente tu exposición. Queremos agradecer especialmente a los expositores por su tiempo de dedicación a realizar este homenaje que realmente ha sido enriquecedor. Y bueno, al señor Julio Nieto, al señor Miguel Ardencibia y al señor Enzo Meneghini Bernal, muchísimas gracias desde el Club de la Libertad. Ahora vamos a iniciar el conversatorio. Quienes quieran realizar preguntas a los expositores pueden hacer las preguntas por chat. Yo quisiera agregar algo, ¿se escucha bien? Sí. Cuando Sarmiento hizo el censo, se encontró que el 85% del país era analfabeto. Y eso fue lo que lo motivó. Cuando él dice yo, ¿qué país tengo? ¿Qué tela tengo? Él hace el censo y de ahí arranca. De ahí arranca pensando de que tiene que educarnos. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiere hacer algún aporte? Sí. Un momentito. Pregunta la señorita Paola Dos Santos, supongo que es para cualquiera de los expositores, dice: aquí en Paraguay siempre se lo recuerda mal a Sarmiento por la famosa frase: a los paraguayos hay que matarlos en el vientre de sus madres. ¿Alguno de los oradores podría luego hablarme sobre esta frase, mito o realidad? Yo lo contesté en el chat. Esa frase la atribuyen a Sarmiento, pero tengo entendido, fue de un general brasilero y admirado por la valentía de los paraguayos. Así tengo entendido que ese fue el contexto. Además de eso, hay que tener en cuenta que estábamos en guerra con el Paraguay. O sea, si usted quiere leerlo a Sarmiento o las frases que se dijeron, una cosa estando en guerra y otra 150 años después. Bueno, yo quiero agregar una nota a esa frase que no la encontré en ninguna de las obras, ni tampoco en los periódicos, no sé, habría que citar la fuente. Lo mismo cuando se habla del gaucho. Lo que escribe cuando menciona abonar, economizar sangre de gaucho, no lo está haciendo literalmente. Si uno lee la nota que se le escribe a Mitre, le está mencionando un suceso que sufre uno de sus amigos, y dice esa frase infeliz que hoy prácticamente, si lo vemos en la actualidad, como me gusta hacer a mí parangones con la actualidad, podría ser un tuit de alguno de nuestros dirigentes que tiene esa frase infeliz como estamos acostumbrados. Era un apasionado, y creo que también hay que entender algo: la historia se tiene que ver a la luz de la época. Juzgar al pasado con los valores del presente no es muy bueno a la hora de analizar la historia. Obviamente que tuvo frases desencontradas, inclusive cuando uno lee las cartas quillotanas, esas epístolas con Alvarez, se dicen de todo, hasta maricón. Aparece la palabra maricón en la obra,
Y ni les cuento en una obra que se llama sobre la Constitución de 1853, cuando le dice mal abogado a Juan Bautista Alberdi, y duda de que haya sido el autor de la Constitución, poniendo al doctor Gorostiaga como uno de los autores. Así que era propio de un polemista de época. Muchas gracias. En el chat... Quisiera agregar algo. Sarmiento, como bien dijo Julio, era un apasionado en todo sentido. Es histórico su pelea con Alberdi. Y cuando Alberdi, o sea, la rivalidad y cómo discutían con Alberdi, y la ferocidad con que lo hacían. Y cuando Alberdi volvió del exilio a la Argentina, resulta que el único que fue a esperarlo al puerto fue Sarmiento. Alberdi se lo encuentra a Sarmiento, y vos acá. Y dice, no tengo con quién discutir, dijo Sarmiento. Entonces, ahí está el debate, la pasión que le ponen, las cosas que se dicen, hay que contextualizarla dentro de la época. O sea, cuando gana Urquiza, le gana Juan Manuel de Rosas, habían dos ideas fuerzas. Sarmiento quería pasar de huello a todos los rosistas, todos los que habían colaborado con el régimen. En cambio, Urquiza, Alberdi, dice, no, la República nos tiene que contener a todos. La República tiene que haber de todo un poco y tiene que contenernos. Ganó esa idea. Sarmiento quería limpiar, pero era parte de la pasión que le ponían. Como le digo, Sarmiento ha tenido claros, ha tenido oscuros. Yo me imagino un tipo que había recorrido el mundo cuando la mayoría de los caudillos provinciales no habían salido de su provincia, cuando se manejaban y la gente obedecía dócilmente. Entonces me imagino que una persona que ha recorrido, que ha leído, que ha recorrido el mundo, que ha recorrido el mundo conocido de esa época, debe haber sido muy difícil hacerse entender. Entonces, creo que hay que mirarlo en ese contexto y hay que mirar las cosas positivas, como dijeron también los expositores. Muchas gracias. Enrique dice, me gustaría saber qué enseñan o van a enseñar sobre Sarmiento durante este gobierno en los centros de adoctrinamiento o sea, en las escuelas. Qué pregunta, ¿eh? Yo creo que la realidad. Que lo que se está enseñando hace mucho de Sarmiento es una mala idea sobre su libro Civilización y Barbarie. Creo que se lo enseña como civilización o barbarie, ¿sí? Esa gran grieta que tienen, que enseñan mal, digamos, mucha gente y muchos profesores de historia, sobre que Sarmiento despreciaba y odiaba profundamente a la imagen del gaucho, ¿sí? Y como bien lo mencionó hoy Julio, lo que Sarmiento odiaba era la barbarie, ¿sí? Las actividades que no llevaban a un progreso. Eso era lo que él detestaba y decía lo que atrasaba a una sociedad. Y no propiamente dicho el gaucho o el indio, ¿sí? Incluso las escuelas, cuando él crea las escuelas son gratuitas para todos los alumnos, para todos los chicos, digamos, incluso los hijos de los gauchos, para que estos puedan ser escolarizados y puedan dejar de atrás la barbarie y poder formar un país civilizado. Eso es lo que yo pienso. Creo que ahora se politiza mucho la imagen de Sarmiento desde el punto de vista como un tirano, odiador serial de los pueblos originarios y del gaucho, y por el tema de la mala enseñanza de su libro más famoso. Muchas gracias. La utilización política que hacen de civilización o barbarie, acá lo que están buscando es comparar el planero con la barbarie, o al vago, o al indigente, y yo creo que lo que haría Sarmiento con esa gente es ponerlos a trabajar. Yo creo que no los combatiría, no los exterminaría, sino simplemente ponerlos a trabajar, enseñarle un oficio, hacer algo útil.
Entonces, cuando uno lo mira a Sarmiento en su contexto, ¿qué es lo que no quería? Lo que está sucediendo ahora. Que el 50% sea el país, del país sea pobre y que no tenga salida laboral. Entonces, había que buscarle algo. Y esa es la lucha de Sarmiento, esa es la actualidad que tiene Sarmiento. Sí, totalmente, coincido. Y yo quiero mencionar algo de qué haría hoy el Mingo si se encontrara con los exámenes PISA. Hoy los exámenes PISA miden a 71 países en el mundo y nosotros estamos en el fondo de la tabla en matemáticas, en lengua, lectocomprensión y ciencias. 3 áreas que en esa época llegamos a estar pioneros en el mundo. Y fuimos pioneros de modo tal que en Estados Unidos, hoy en la ciudad de Boston, se levanta una estatua colosal de Domingo Faustino Sarmiento en honor a ese gran pedagogo que tuvo el continente y que obviamente el Día del Maestro se festeja y se conmemora en honor a Domingo Faustino Sarmiento. Por eso yo creo que hay una imagen peyorativa que se da y se debe precisamente a que este país viene glorificando lo que ha fracasado. Y ese creo que es el gran problema que tenemos en Argentina. Quisiera completar lo que estaba diciendo de Boston. Es cierto, hay una estatua muy bonita, no la quise poner dentro de las imágenes que le mandé. Alberto, debe estar esa estatua. Resulta que yo conozco a Orlando Ferreres y la hija de Orlando está casada con un funcionario del Banco Alemán, del Deutschland Bank, que fue trasladado a Boston. Y en una oportunidad me comentó que la hija se había incorporado a la cátedra que lo estudia Sarmiento. O sea, en Harvard nosotros tenemos una cátedra que lo estudia Sarmiento y que en una oportunidad logramos para el 11 de septiembre que esa chica, esa señora, mejor dicho, ¿no?, junto con los profesores que estudian Sarmiento, den una conferencia por internet acá en San Juan. Muchas Algo gracias. algo que quisiera aclarar y agregar a mi exposición es que durante el gobierno de Sarmiento se realizó o se creó el primer Código Civil, ¿sí? A manos de Dalmacio Vélez Arfield, ¿sí? Que fue el único gran amigo, creo yo, con el que Sarmiento nunca tuvo una pelea, ningún conflicto, ninguna crítica. Y además, después mantuvo una relación con su hija. Muchas gracias. Tengo otra pregunta acá, dice por qué que tiene que ver con lo que estábamos hablando con respecto a la imagen que se tiene de Domingo Faustino Sarmiento. Le pregunta Xavi Basualdo, ¿por qué será que se sigue buscando manchar a Sarmiento en lugar de reconocerle el legado que nos dejó, que por cierto es insuperable? Dos cosas. La primera, recomiendo el libro Las cartas de Sarmiento a Orella Vélez. Son exquisitas. Realmente hay un libro que lo pueden conseguir. Yo lo tengo, lo leí 2 veces. La verdad que es muy agradable. Por otro lado, respondiendo, yo creo que es la destrucción de lo que es la voluntad de trabajo. Yo creo que todo sistema populista lleva a la necesidad de tener gente pobre, de tener gente mantenida por el Estado, de mantener la barbarie, dentro de la barbarie hacerla crecer. Yo creo que Sarmiento, como no hay forma de ubicarlo en ese contexto, creo que, aparte de eso, los principios de Sarmiento, lo que es la libertad de expresión, un sistema populista en donde haya un caudillo, Sarmiento no puede estar en el mismo espacio. Bueno, yo vuelvo a insistir en la frase que mencioné en la pregunta anterior. Lamentablemente se juzga el pasado con los valores del presente. Y esa demonización que hay del padre del aula es muy del siglo XX y de mediados, yo diría hasta final del siglo XX. Durante el peronismo, que a veces se le atribuye una imagen mala de Domingo Faustino Sarmiento, yo quiero hacer memoria cuando se nacionalizan los trenes. Esto lo dice Milciades Peña padre en un libro sobre peronismo, que le iban a poner de nombre San Martín, Quiroga y Belgrano a las líneas de trenes.
Y el propio general Perón, lo menciona en la correspondencia Perón-Cook, se opone y le cambia esos nombres a las 3 líneas de trenes más famosas que son Mitre, Sarmiento y Julio Argentino Roca, justamente las 3 bestias negras de nuestra historia. Por eso creo que lo que se necesita es nuevamente leer al propio Domingo Faustino Sarmiento, no solo el Facundo, que creo que es de lectura obligatoria, sino también le pido que lean Viajes. Viajes son los 12 viajes que hace por Europa, África, Estados Unidos, y voy a tirar una joya que lo dice en un prólogo, nada más y nada menos que Stevenson, quien escribe La Isla del Tesoro en 1893, si no me falla la memoria, que se basa en 2 obras. Una, Robinson Crusoe, que en el capítulo 1 de Viajes, Domingo Faustino Sarmiento prácticamente tiene una vivencia muy parecida al libro de Defoe, y la otra es Viajes. ¿Cómo conoce Viajes Stevenson? Gracias a Mary Mann, que traduce esas obras, tanto el Facundo como Viajes, al inglés en 1868. Así que yo creo que la imagen, el legado que ha generado en el mundo, no se entiende cómo nuestro país sigue todavía siendo alguien tan despreciado y defenestrado, siendo que hoy, si viviera, sería visto como un progresista, era un transgresor de época, un progresista, un hombre que hoy estaría del lado de muchos de las manifestaciones y reclamos que hacen muchos sectores populares. Agrego algo también a esa pregunta, que creo que los homenajes como estos sirven mucho para visibilizar y para contar quién fue Sarmiento realmente, y para que la gente no se quede con lo que aprendieron en las escuelas. Muchas gracias. Creo que esta es la última que tenemos. Dice Emma Calmanach. Sarmiento fue el que sembró lo que quedó pendiente a Mitre a raíz de la guerra. Felicitaciones a los expositores. Y eso es todo. Tenemos una felicitación desde México. Dice, sin embargo, sería conveniente contar con una memoria sobre todo lo que es este año del bicentenario de las independencias de América Latina. Si alguno quiere hacer un aporte más, y con eso cerramos. Algo para cerrar por mi parte. Si en Argentina se tuviese que hacer un Mount Rushmore, creo que el busto de Sarmiento tendría que estar primero. Claro. Gracias. Muchas gracias. ¿Algunas palabras finales, señora Arancibia? No, quiero agradecerles la invitación, quiero agradecerles a todos. La verdad que siempre es un gusto hablar de Sarmiento. Los 2 expositores han sido muy buenos y dije, bueno, encararemos únicamente un punto de Sarmiento, así que me tocó elegir Las ideas no se matan porque me encanta. Les agradezco a todos, les agradezco la paciencia y el tiempo. Un placer. Muchas gracias. Bueno, también agradecimiento para todos los presentes, para el club, y siempre digo lo mismo, invito a que lean al Mingo, vayan a la fuente, lean Facundo, lean Viajes, lean Algirópolis, lean todas las obras disponibles en la web, en las bibliotecas. La mejor manera de entender a alguien es yendo a su fuente, a sus textos, y yo siempre invito a que lo lean. Vayan a la fuente, nada más. Muchísimas gracias. Con esto cerramos el homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, sin antes no olvidarnos de invitarlos para el próximo homenaje, que va a ser el martes 2 de marzo a las 16 horas. En este caso homenajearemos a Murray Rothbard, así que los volvemos a esperar. Muchísimas gracias por el tiempo de compartir.